Vamos a ver cómo se trabaja con ficheros. Para ello, como siempre, nos metemos en la carpeta Documents, la tengo aquí en el entorno gráfico para que se vaya viendo el efecto, y vamos a crear una carpeta de ejemplo que se llame Crear ficheros. Recordemos que fichero y archivo es exactamente lo mismo. Bien, me meto en la orden, en la carpeta, Crear ficheros, y voy a empezar a crear varios ficheros. En primer lugar, voy a crear un fichero desde consola con la orden copy, y para ello utilizo copy con desde consola.txt. ¿Con esto qué es lo que hago? Voy a copiar. ¿Qué es lo que voy a copiar? Lo que teclee desde la consola. Con se refiere a un dispositivo de entrada de datos, que sería el teclado hoy en día, pero que antiguamente se llamaba consola. Y voy a crear un fichero. Todo lo que escriba desde el teclado se va a grabar en un archivo que se llama desde consola.txt. ¿Dónde se va a crear ese archivo? Dentro de la carpeta donde estoy, que es crear ficheros. Ahora voy a ir escribiendo. Como veis, acabo de crear un fichero con todas estas líneas que he tecleado. ¿Cómo puedo ver el contenido de ese fichero? Es decir, una vista previa. Aquí fijaros que me ha aparecido el fichero, podría abrirlo. Si lo abro en modo gráfico, aquí tengo todo esto que es lo que he escrito antes. Bien, ¿cómo puedo ver eso desde modo texto? Con la orden type. Type, le pongo el nombre del fichero y entonces me muestra por pantalla el contenido. Es como una vista previa, yo esto no lo puedo modificar. Cuando en el modo gráfico nosotros abrimos el fichero haciendo doble clic, nosotros aquí podríamos modificar el fichero, el contenido. En el modo texto con esta orden no podemos modificarlo. Otra forma de crear ficheros o de modificarlos, vamos a hacer las dos cosas, es utilizando la orden edit. Edit es un editor de textos que antes pues no tenía entorno gráfico. Voy a crear el fichero con editor, ¿vale? Y se va a llamar con editor.txt. ¿Dónde lo va a crear? Igualmente en la carpeta en la que me encuentro. Bien, estoy creando el fichero. Vemos que al guardarlo aparece aquí el fichero desde consola. Voy a crear otro fichero. Este último lo voy a hacer utilizando la redirección. La redirección es este símbolo, esa es la redirección, ¿de acuerdo? El símbolo de mayor que lo tenemos aquí en el prompt del sistema, y vamos a ver cómo lo podemos usar. Por ejemplo, voy a crear un fichero en el que aparezca la ayuda de la orden prompt. Para obtener ayuda de la orden prompt lo puedo hacer de dos maneras, poner help prompt y me sale todo esto, o podría poner prompt barra interrogante. Perdón, lo he escrito mal. Prompt. De las dos formas me sale exactamente lo mismo. Entonces, en cualquiera de los dos formatos yo podría coger y añadir una redirección y poner a continuación el nombre de un fichero con redirección.txt. Se me va a crear ese fichero con el contenido de lo que me sale por pantalla cuando pongo help prompt. Veremos que ahora aquí con redirección.txt, no sé por qué aparece dos veces, y aquí solo me aparece una, podemos ver su contenido, type con redirección.txt, y vemos que aparece esto. Si abrimos uno de estos ficheros, vemos que ese es el contenido que yo podría modificar. Cualquiera de los ficheros estén creados de la forma en la que estén creados, yo puedo volverlos a editar o modificar con el edit. Yo podría poner edit y, por ejemplo,
con redirección podría entrar y modificar el fichero. Modificado con editor. Para salir, la tecla ALT-F y luego la S. Para guardar, ALT-F y la X para salir. Y vemos aquí que el fichero se ha modificado. Voy a recargar aquí. Voy a crear dos carpetas que se van a llamar copiados y borrados. Vamos a ver hundir, vemos que aquí tenemos todos los ficheros que hemos creado y tenemos también las carpetas, borrados y copiados. Para ver las carpetas vemos con la orden tree cómo solo aparecen las carpetas y no aparecen los ficheros. Limpio la pantalla y lo que voy a hacer es copiar todos los ficheros, y para copiar todos los ficheros podemos utilizar el asterisco, que es el carácter comodín que decía antes, asterisco.txt. Es decir, con esto copiaríamos todos aquellos ficheros con la extensión .txt. A nosotros nos da igual porque solo tenemos estos ficheros, pero para no equivocarnos y que no nos dé ningún error, pues asterisco.txt. ¿Qué es lo que vamos a copiar? Pues vamos a copiar los tres ficheros que hemos hecho y los vamos a llevar a copiados. Ahora veríamos con un dir de copiados cómo ahí tenemos esos tres ficheros. Me voy a meter dentro de copiados y voy a hacer una operación. Voy a cambiar el nombre. Voy a cambiar el nombre de desde consola. Quiero que tenga un guión, desde guión consola. Para eso es una orden que ya hemos utilizado con los directorios, move desde consola, y le voy a poner el nombre desde guión consola.txt. Veremos aquí cómo surte efecto el cambio. Vamos a hacer un dir y vemos que aquí desde consola se ha cambiado. Me voy a salir en el modo gráfico de nuevo y me voy a salir en el modo texto también, a la carpeta crear ficheros. Ahora voy a hacer lo que he hecho con copiados, lo voy a hacer también con borrados. Voy a copiar todos los ficheros, que sería asterisco.txt, todos los ficheros de texto los voy a copiar a la carpeta borrados. Con esto vemos que en la carpeta borrados tenemos esos ficheros. Me voy a meter en la carpeta borrados, voy a hacer un dir y vemos que tenemos esos ficheros ahí. Limpio la pantalla y ahora ¿qué es lo que quiero? Quiero borrar. Para borrar utilizo la orden del, para borrar archivos. Las carpetas, recordemos que las borrábamos con la orden rd. Del y ponemos el nombre del fichero. Borramos desde consola y vemos como en el entorno gráfico también desaparece. Si quiero borrar más de un fichero, utilizo los caracteres comodín. Por ejemplo, en este caso quiero borrar dos ficheros que comienzan con las letras CON. Pues podría poner con asterisco y se borraría todo. Como veis, se ha borrado.